Boa noite a todos. Estarei fazendo a apresentação inicialmente em português e posteriormente estarei fazendo a apresentação em espanhol. Caso alguém tiver uma dúvida, só erguer a mão y perguntar. Bueno, bienvenidos al ciclo de conferencias de las Olimpiadas Nucleares de América Latina, Hack Power Latam 2026, un espacio que reúne a jóvenes investigadores y profesionales comprometidos con el desarrollo de soluciones innovadoras para los grandes desafíos energéticos, médicos y tecnológicos de nuestra región. La Hack representa una oportunidad única para fortalecer la integración latinoamericana a través de la ciencia, promoviendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de propuestas que contribuyan al avance de las aplicaciones nucleares con impacto social, ambiental y humano. El día de hoy nos acompañan las directoras del Hackapower, Patricia Weyland y Elieni Silva. También contamos con la presencia de la coordinadora general Yadna Méndez y quien les habla, César Granada, coordinador del tema radiotecnológico. La conferencia de hoy tiene una relevancia especial para todos los participantes, ya que abordará las recomendaciones internacionales para la regulación de instalaciones y actividades relacionadas con la cadena productiva de radiofármacos. La regulación constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de las aplicaciones nucleares en medicina, investigación e industria. Es importante tener en cuenta que comprender los marcos regulatorios internacionales y las buenas prácticas promovidas por organismos especializados es fundamental para quienes buscan desarrollar soluciones innovadoras en el sector nuclear. Los conocimientos que se compartirán el día de hoy podrán servir de inspiración y aportar herramientas valiosas para el desarrollo y las propuestas sólidas y viables dentro de la competencia. Hoy tenemos el gran honor de contar con la participación del doctor Ricardo Gutejes, especialista del sector nuclear brasileño, con amplia experiencia en gestión, regulación y desarrollo de tecnologías aplicadas en la energía nuclear. A lo largo de su trayectoria, han contribuido al fortalecimiento de iniciativas estratégicas relacionadas con la seguridad, la innovación y el avance de las aplicaciones nucleares aquí en Brasil. Su actuación está orientada a la promoción del uso pacífico de la energía nuclear y el desarrollo de proyectos que impulsan el progreso científico y tecnológico del sector en América Latina. De esa manera, su experiencia ofrece una perspectiva privilegiada sobre los desafíos regulatorios que enfrenta nuestra región y sobre las oportunidades para de esa forma promover el conocimiento responsable de la medicina nuclear en América Latina. Doctor Ricardo, es un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros. Le agradecemos inmensamente por el haber aceptado nuestra invitación y el haber aceptado compartir su conocimiento y experiencia con la comunidad de Hackapao Latam 2026. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Muito obrigado, eh, muchas gracias. ¿Está me escuchando? Sí, señor, Ah, estamos no, escuchando, señor. no estoy cierto lo que es mejor, si es hablar en portugués o en español. No sé lo que sería más. Tengo Bueno, la presentación en como se portugués. sienta más cómodo, la verdad, si alguien tiene alguna duda, pues ahí estaré yo para poder aclarar. Se alguém tem alguma dúvida, eu vou estar ali para fazer a tradução, qualquer coisa. Então, como o senhor se sinta mais à vontade, sabe? Pode ser numa ou noutra ou do outro. Tem uma apresentação em português, então eu vou tentar falar o meu portunhol, que é muito bueno. Si tienen alguna duda, intentamos de aclarar en el final. Muy bien, mi nombre es Ricardo Guterres. Yo soy el jefe de gabinete del órgano regulador nuclear en Brasil. Y nosotros vamos a hablar un poco sobre la cadena productiva de radiofármacos, en la regulación de cómo se da la regulación de esta cadena. Como dijo, he hecho la presentación en portugués, lo que va a facilitar
los brasileños, los portugueses hablantes, eh, vendo la presentación. Pero entonces, para facilitar los hispanohablantes, voy a hablar en portuñol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos un poco. Para mí, eh, tenemos mucho contenido aquí en la presentación, pero para mí, desde mi manera de pensar, es muy importante tenermos una visión estructurada de cómo se da este conocimiento, porque a partir de ahí se puede buscar en fuentes distintas el aprofundamiento necesario para tener el conocimiento de la materia. El primer punto que tenemos que tener en cuenta aquí es que esta regulación se da por varias manos, pero principalmente por la mano sanitaria, quiere decir, por la mano de la regulación de la salud y por la mano de la regulación nuclear. Entonces, estos son los dos principales, las dos principales líneas de regulación. Es claro que buscamos armonizar estas visiones que muchas veces miran el mismo objeto, pero con miradas distintas. Por otro lado, tenemos como grande referencia el Organismo Internacional de Energía Atómica, Agência Internacional de Energía Atómica en portugués. Muy bien. ¿Por qué es tan importante esta materia? La medicina nuclear es una práctica que impacta muchísimo en varias áreas de la medicina, no solamente en la parte oncológica, pero en la parte cardíaca, en varias funciones. Es una práctica que agrega un elemento de fisiología que es fundamental. No estamos tratando solamente de tener una imagen del órgano, pero de mirar cómo está funcionando este órgano. Entonces es una técnica muy potente. Esto hablando solamente de diagnóstico, porque hoy tenemos también asociado a la medicina nuclear muchas técnicas de terapia. Eh, este sistema es un sistema complejo, como vamos a ver, que implica en varias etapas hasta la disponibilización del radiofármaco en los servicios de salud. Esta regulación entonces se da en camadas y seguimos generalmente las orientaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son estas etapas? Tenemos la producción del insumo, de la materia prima, en los reactores nucleares y en los ciclotrones. Este insumo es tratado, es procesado, se hace la síntesis de este material asociado muchas veces a fármacos. Por eso se da el nombre de radiofármacos, porque es un complejo de radioisótopos con un fármaco específico. Hay la distribución de este material por distintas maneras de transportes. Finalmente, este material es disponibilizado en instalaciones médicas para su utilización en diagnóstico o en terapia. Es interesante ver que hay una imagen que hablamos que es un proceso donde intentamos hacer la distribución de un iceberg.
O sea, se produce en un reactor de Rusia, distante de América Latina, o en Argentina también se producen radiofármacos. Este proceso de distribución se da en un proceso concurrencial con la media vida del radioisótopo. O sea, se va perdiendo este material con el pasar del tiempo. Entonces, la logística es algo fundamental dentro del proceso. En algunos casos críticos, porque, por ejemplo, si hablamos de flúor, la media vida es 2 horas, entonces se pierde todo el material si hay un problema en la logística. Esto que hablaba, entonces tenemos que tener una estructura dimensionada, incluso la regulación adaptada a esta dinámica que es muy intensa de distribución de radiofármacos alrededor del mundo. Muchas veces la producción no se da en Brasil, no se da en América Latina, hay todo un proceso de transporte hasta que sea posible utilizarlos en las instalaciones médicas. En Brasil tenemos una nueva legislación, pero aquí, en el contexto de la presentación, les quiero decir que el punto principal es que esta regulación, esta legislación, tiene que tener como base la separación entre el deber de regular, el deber de operar o de promover la tecnología nuclear. Esto se consiguió en Brasil recientemente, hace 5 años, casi 5 años, con una nueva regulación que estableció una clara distinción entre la regulación y la promoción. Este proceso es un proceso que está en curso en toda América Latina. Tenemos órganos independientes en Uruguay, órganos en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. Creo que ahora tenemos un nuevo órgano regulador en Colombia también. Este es un proceso que se da con base en las recomendaciones del organismo que establece esta separación como un requisito fundamental. Entonces, esta regulación desde el punto de vista nuclear está mirando aspectos que son también mirados por la autoridad sanitaria, por la autoridad de salud. En el caso de la protección radiológica, se tiene como foco, como blanco, la instalación donde se utiliza ese material y la fuente radioactiva. O sea, se hace un proceso regulatorio con el objetivo principal de proteger la fuente y las personas de los efectos no deseables de la radiación. Por otro lado, el foco sanitario es el medicamento y el proceso de fabricación de este medicamento. Mire que cuando uno habla de protección radiológica de paciente, se está hablando un poco de estos aspectos también, porque por un lado, la autoridad sanitaria está preocupada con la calidad del medicamento disponibilizado. Desde nuestro punto de vista de los reguladores nucleares, nosotros estamos preocupados de que no sea administrado un material que no funcione como previsto. O sea, que no se dé una dosis de radiación al paciente que no esté deseada. Por eso la calidad es importante también. Mira que este es un aspecto que está con miradas distintas, pero se habla un poco de la misma cosa, ¿no?
Y tenemos que tener en cuenta que todas estas etapas son reguladas. La producción en el ciclotrón o en el reactor está regulada por el órgano regulador, por la autoridad sanitaria, a partir del momento en que esto se torna insumo para el material, para el radiofármaco. El proceso de licenciamiento, por supuesto, está también regulado. El transporte está regulado. La, la, la marcación, como decimos, de estos radioisótopos en la radiofarmacia está regulado. El uso clínico está regulado. Entonces, todas esas etapas tienen regulaciones específicas cubriendo los aspectos relativos o a la protección radiológica o a la cuestión sanitaria. En el caso sanitario tenemos dos aspectos principales. Primero es asegurar que el producto, el medicamento, cumpla con lo que se propone a cumplir. O sea, que esté hecho de manera adecuada para que su prescripción por el médico se dé con las consecuencias que espera este especialista médico. ¿Viste? Entonces tenemos que tener un proceso que asegure el registro, como hablamos en Brasil, que es el registro del material del radiofármaco, en el caso de la cadena, pero puede también ser el registro, por ejemplo, del acelerador lineal. Esto tiene que cumplir con requisitos específicos que están establecidos por el regulador sanitario. Después pasamos a la etapa farmacéutica, o sea, vamos a manipular este material bajo normativas específicas que aseguren la pureza que está en la bula, en la especificación del material, la esterilidad y la actividad, la radioactividad, porque esto es prescripto en términos de actividad. O sea, el médico dice, quiero 10 miliquirris para este paciente de tecnesio para hacer un examen. Entonces, tiene que tener un control de calidad que asegure que ahí está se administrando la actividad correcta, ni más ni menos. Menos también es malo porque no se cumple con el objetivo del examen. Y ahí tiene que repetir y aumenta las dosis del paciente. Desde el punto de vista del área nuclear, la cosa se queda un poco más compleja. En primer lugar, tenemos la autorización de las instalaciones que están dedicadas a la producción de este radiofármaco. Por muchas veces es un licenciamiento complejo. En el caso de los reactores, es un licenciamiento nuclear que tiene varias etapas, desde la aprobación del sitio, no es cualquier sitio que puede abrigar un reactor nuclear, hasta la puesta en marcha, que también tiene requisitos específicos. En el caso de ciclotrones es un poco más sencillo, pero no tanto. Es también un licenciamiento bastante complejo. Tiene todo un sistema de protección ahí asociado que tiene que ser considerado. Se hace entonces un sistema de inspecciones continuadas. El control de fuentes también es un objeto central de esta actividad regulatoria. La gestión de desechos es un punto que tiene que tener nuestra atención, porque este proceso como un todo, hay generación de desechos radioactivos que tienen que ser considerados
en una estructura regulatoria específica y hacemos entonces de todas esas etapas una evaluación de seguridad. En inglés hablamos review and assessment. Entonces, toda esta regulación nuclear tiene como base el establecimiento de requisitos regulatorios, de las normas, de los estándares y cuatro funciones principales: autorización, inspección, review and assessment, o sea, avaliación de seguridad, y enforcement. Entonces, tenemos que autorizar, pero no autorizamos de manera directa. Hacemos una evaluación de seguridad para autorizar una práctica. Sí, y hacemos inspecciones para verificar el cumplimiento con los requisitos regulatorios. Si no hay el cumplimiento, imponemos este cumplimiento a través de penalidades y de sanciones. Entonces, esas cuatro funciones son las funciones fundamentales de los órganos reguladores. Y por ahí hacemos esta regulación de esta práctica. Muy bien. Entonces, tenemos estas etapas que están reguladas en nuestro proceso y por veces esta producción no se da de manera nacional. O sea, la etapa de producción, por ejemplo, puede estar fuera del país, puede estar en un otro país. Entonces, hay que tener en cuenta la regulación que está en este país, que está establecida para la producción de este país. Y tener en cuenta la regulación de transporte. En general, es algo muy interesante eso. La regulación de transporte es armonizar desde el punto de vista internacional. No es posible tener reglas distintas de un país para otro, porque el transporte se da entre países. Entonces, las reglas están ahí. Nos vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero hay que tener en cuenta que de manera general es lo que esperamos. El transporte es regulado de manera igual en los distintos países, pero podemos tener etapas del proceso de producción en países distintos. Incluso la producción, por ejemplo, de generadores de inercio puede haber la importación directa del generador. O sea, el producto llega listo hasta el centro médico. En general, el sistema regulatorio está basado en un sistema de defensa en profundidad. O sea, hay barreras múltiples de seguridad, no solamente una, pero hay un sistema de redundancia que no trabaja de manera interdependiente, de manera a asegurar que si hay una quiebra de una determinada barrera de seguridad, existe una otra para asegurar que el sistema se queda tranquilo. Este es el principio del sistema de seguridad que nosotros evaluamos en un análisis de seguridad cuando hacemos el licenciamiento. Aquí vamos a hablar un poco de los aspectos relacionados, por ejemplo, con la radiofarmacia. Solamente como ejemplo, y yo aprovecho para hacer una propaganda del documento del guía de licenciamiento que fue desarrollado en el contexto del Foro Iberoamericano de órganos reguladores nucleares y radiológicos para radiofarmacias. Esto está disponible en la web, es solo procurar por Foro Iberoamericano Nuclear, que ya encuentran ahí. Y hay todo un conjunto de documentos que fueron desarrollados
en conjunto con el organismo internacional de licenciamiento que permite, mirar en detalles estos sistemas, tanto para radiofarmacias, cuanto, por ejemplo, para ciclotrones y otras guías ahí interesantes. Entonces, en el caso de las radiofarmacias, tenemos un sistema de filtros de diferencia de presión que está impuesto como requisito regulatorio para que se asegure que no haga, que no haya escape de material radioactivo para fuera de la instalación. También hay todo un sistema de hot cells que está ahí disponible, de capelas de flujo laminar. Espero que entiendan esto. De equipos que están disponibles de blindaje para que sea posible manipular de manera protegida desde la parte del trabajador este material. Todos esos sistemas se quedan como requisitos regulatorios para el desarrollo de la práctica de producción de radiofármacos. Además, hay todo un sistema de monitoreo de interlocks que se fijan cuando hay un escape de material radioactivo. O sea, hay todo un sistema preparado para detección de escape de material y accionamiento de barreras de manera que este material no escape. Como dijo, todo eso está detallado y se quedan como elementos principales que son evaluados en inspecciones o en evaluación de seguridad. Un aspecto muy importante de todas las instalaciones que utilizan fuentes radioactivas es la seguridad física y los sistemas de control de acceso. En general, tenemos como principio proteger la gente de los efectos no deseables de la radiación. Pero esto llamamos safety. Pero tenemos security, que es un poco el opuesto. O sea, protegemos las fuentes de radiación de la gente. Safety es la gente de las fuentes. Security es las fuentes de la gente. O sea, no hay que tener todo un sistema que previna el acceso no autorizado de la gente a las fuentes de radiación. Desde ahí hay muchos accidentes y mismo hay que considerar el uso malicioso de este material para crímenes y otras actividades no legales. Entonces, esta parte de seguridad física también es parte de la regulación como un todo cuando hacemos el licenciamiento de este tipo de práctica. Muy bien, todo este sistema entonces que hablé brevemente para ustedes se queda integrado en un sistema de seguridad que permite verificar, que permite asegurar que la práctica se desarrolla de manera segura, que hay protección de los pacientes, que hay protección de los trabajadores, hay protección del público, y que el material esté hecho de manera adecuada para que sea administrado de manera segura en los pacientes. Viste que el principio de protección radiológica, cuando hablamos de paciente, es muy más complejo. Para mí, la protección de paciente es algo que de una complejidad mayor.
porque toda la protección radiológica es prevenir, es yo no quiero ningún efecto no deseable en la gente, sobre todo los efectos determinísticos. Pero en el caso de los pacientes se busca los efectos determinísticos, en el caso de la terapia, se busca. O sea, entonces, en este caso, la protección radiológica tiene una característica muy distinta. Es que queremos un efecto determinístico, pero un efecto con mucho control. Por eso todos los controles de calidad son necesarios aquí en los radiofármacos y también en los tratamientos radioterápicos. Muy bien, hablamos un poco sobre la actividad regulatoria, sobre esta actividad, pero tenemos que tener en cuenta la cadena logística y de distribución. Este, este, esta etapa es también regulada y en general, la seguridad es asegurada por el, el bulto, creo que es así, bulto, que es la embalaje, como decíamos en portugués. Este bulto tiene características específicas relacionadas con el material que está dentro y pasa por un conjunto de testes que asegura que mismo en condiciones críticas, o sea, fuego, queda de algunos metros, accidentes, ainda así, este bulto se queda seguro y el material dentro no se pierde y no se disipa. Entonces, esencialmente, la seguridad es asegurada por el bulto. Hay normalmente un plan de transporte para situaciones de emergencias y hay toda una parte relacionada con los señales, identificación del material. Esta etapa también es bastante regulada, bastante segura. Normalmente no hay riesgos asociados al transporte, pero tenemos que tener en cuenta que es una etapa crítica del proceso de distribución e disponibilización del fármaco. Y ahí tenemos toda una red regulatoria que actúa sobre este sistema. La regulación nuclear, la regulación mira el transporte, la regulación ambiental también tiene una mirada para el transporte, las autoridades aeronáuticas, las autoridades navales, las aduanas, todas estas autoridades tienen un rol en el proceso de regulación de, de transporte de materiales radioactivos. Y por supuesto, esta regulación fragmentada es una fuente de riesgo si hablamos en el contexto de la disponibilización de este material. Entonces hay que tener en cuenta un objetivo mayor de integración de estos reguladores. Bueno, hay muchas fuentes de problemas asociados a la distribución, al transporte de materiales radioactivos. Cualquier retraso tiene impacto grande. Hay problemas de transfronterizos que generalmente agregan complicaciones al proceso de regulación y ahí es necesario considerar una integración, no solamente entre los reguladores nacionales, pero en las autoridades internacionales.
Es interesante tener en cuenta, por ejemplo, que desde el establecimiento del código de conducta del organismo regulador, del Organismo Internacional de Energía Atómica, todas las importaciones de fuentes categoría 1 tienen que ser aprobadas por el país importador. O sea, el órgano regulador autoriza la exportación de un determinado material bajo el permiso del órgano regulador del país importador. O sea, es necesario en este caso tener en cuenta esta integración internacional de órganos reguladores. Tenemos una crisis asociada a este proceso que, que es llamamos de denials. Esto porque en muchos casos hay dificultades de aceptación de transporte del material radioactivo, sea en aviones, sea en navíos. Y los impactos son terribles, incluso en la seguridad. Porque imaginen que un material que está en una línea de transporte, que está dejado ahí para embarcar en un avión, por algún motivo no embarca. ¿Se queda dónde? Se queda en una área que no está prevista para el almacenamiento de este material, que no está autorizada para tal. Y ahí se pueden haber problemas, sobre todo importos. En aeropuertos normalmente es un poco mejor, pero importos es más complicado. Entonces, hay una consecuencia de los denials asociada mismo a la seguridad, no solamente el impacto en la cadena como un todo de disponibilización de este fármaco, de este radiofármaco, ¿no? Que hace el tratamiento, pero también cuestiones de seguridad asociadas. Y entonces tenemos un conjunto de causas que nos llevan a estas cuestiones de denial que están asociadas a la falta de conocimiento. La gente en general no tiene claro cuáles son los riesgos asociados a estos bultos. No tiene. Ahí no estamos hablando de material que está abierto porque está cerrado. Hay también una cuestión regulatoria asociada, toda una preocupación que por veces no es, digamos, está mirando el material radioactivo de una forma muy conservadora cuando otros materiales son tratados de manera más sencilla. Toda una complejidad de documentos asociados al licenciamiento y una percepción de riesgo asociado a la responsabilización de que puede haber, de que pueden ser imputados los transportadores. Esta es una cuestión que tenemos que tener ojo porque, por ejemplo, muchas veces los transportadores tienen miedo de cuestiones trabalistas, porque tiene gente ahí involucradas en la actividad que hacen acciones legales eh, eh, buscando indemnización y algo así, que no son cabibles, que no son posibles, pero que las hacen. Entonces, se evita este contacto con este material que da origen a este tipo de acción legal para evitar problemas. Bueno, se crían otros problemas. La interrupción del fornecimiento de prácticas, de exámenes, de terapias, eh, las cuestiones asociadas a, a los riesgos asociados a esta interrupción de transporte, los impactos económicos también
tiene que ser considerado porque todo este material tiene un precio y todo eso. Muy bien, es algo que está en la agenda del Organismo Internacional de Energía Atómica, que en general los países tienen un comité o una organización dedicada a mirar las soluciones para esta cuestión, que están relacionadas con la armonización regulatoria entre los países e internamente, la simplificación de los procesos, eh, la obtención, el reconocimiento de una autorización o de una certificación hecha por un órgano regulador, por otro órgano regulador, la padronización de los transportes. Para buscar este tipo de cosas, estamos siempre engajados en hacer programas de concientización entre los transportadores, buscar la cooperación entre los países que están involucrados en actividades de importación y exportación y hacer la planificación la más adelantada posible para evitar problemas. Todas estas actividades se están haciendo en Brasil, en América Latina en general, buscando reducir los impactos relacionados con los denials. Muy bien, tenemos que tener en cuenta, entonces, ya llegando al fin de la presentación, que la logística es un elemento fundamental y regulado de la cadena de disponibilización de los radiofármacos. Es parte fundamental de la seguridad, es parte del proceso que se asegura la calidad del producto y es parte del proceso que asegura la disponibilización de este material para finalmente para salvar vidas, ¿no? Entonces, la logística es una etapa fundamental que está regulada, pero que tenemos que tener una mirada globalizada sobre el proceso, porque no puede ser desconsiderada cuando miramos la regulación de esta cadena de producción de radiofármacos. Muy bien, si podemos hablar de qué buscamos en este momento, una integración entre la autoridad sanitaria y la autoridad nuclear. Este es un objetivo que todos los órganos reguladores, esto está como requisito en los estándares internacionales, que debe haber esta integración entre los órganos reguladores. Tenemos que tener en cuenta todas las etapas de producción cuando hablamos de regulación, no solamente una etapa, pero todo el sistema como un todo. El transporte es una parte crítica, hay que tener siempre en cuenta. No es generalmente una parte donde tenemos muchos accidentes. Los mayores problemas son los robos de coche asociados al transporte. Pero generalmente, mismo en caso de accidente, los bultos son robustos suficientemente para asegurar la protección del material. Tenemos que tener una actitud activa para trabajar con las cuestiones de denials, o sea, el órgano regulador tiene que irse a las empresas que hacen el transporte y hablar sobre los riesgos asociados que son bajos, los impactos que causan todas las recusas de transporte y hacer un balance entre los riesgos radiológicos y la disponibilización crítica. Todo es un reto para el regulador, pero que tiene que tener en cuenta estos aspectos cuando implementa la regulación. Muy bien, yo creo que hablé mucho sobre muchas cosas.
pero espero que tenga aportado a ustedes un poco sobre cómo se hace la mirada regulatoria sobre esta área. Esto de disposición, tienen ahí mi coordenadas. Caso necesiten algo, por favor. Doctor Ricardo, fascinado con el tema, con lo que nos ha traído hoy. También tiene un excelente español, muy claro, muy detenido. Me imagino que muchos de los participantes pudieron aprender y absorber lo que nos ha traído el día de hoy. De esa manera, me gustaría pasar a la parte de las preguntas, los cuales ya algunos de los participantes ya comenzaron a dejarlos en el chat. Entonces, le estaré dando proseguimiento a las preguntas, ¿ok? Caso cualquier cosa, pues ahí vamos resolviendo. La primera pregunta es del participante Paulo García y dice así, sobre el tema de Niles, ¿sería posible proyectos para entregas con drones? Flota de pequeños aviones o aviones de carga específica? ¿Alguna lección aprendida de otros países con dimensiones continentales como China, Estados Unidos o Rusia? Bueno, eh, nosotros fuimos consultados hace algunos años sobre la posibilidad de transporte de radiofármacos en motocicletas. E eso no aceptamos, porque ahí era un poco demasiado. Pero es una corrida contra el tiempo. Eh, eh, Drones creo que es posible considerar, pero hay que tener un estudio, un estudio considerando los riesgos asociados. Eh, ¿De qué hablaste más? Había algo también interesante. Que los pequeños aviones, eso es interesante Sí, porque en la época de la pandemia hubo transportes excepcionales, en helicópteros, en pequeños aviones, en aviones militares sobre todo, porque había una situación emergencial. En este caso, sí ha hecho estudios específicos porque este transporte está dimensionado para situaciones específicas. O sea, en el fondo del avión, ahí las condiciones están aseguradas pero en el caso de pequeños aviones, se tenía que tener en cuenta un otro escenario. Esto fue estudiado y tuvimos la aprobación de transporte de pequeños aviones, pero tiene que ser autorizado de manera específica en este caso, pero es posible. Drones creo que va a ser más difícil, pero va a llegar, ¿no? Todo hoy está por drones, entonces en algún momento. perfecto. Bueno, la segunda pregunta dice así, doctor Ricardo, en su opinión, ¿cuáles serían los principales desafíos regulatorios que aún limitan la expansión de la producción de radiofármacos en América Latina? Hay, digamos que yo no creo que la principal barrera sea regulatoria. Yo creo que el principal aspecto que tiene que ser considerado es, por un lado, la concientización de la clase médica, porque, viste, no son los médicos nucleares que prescriben los exámenes o la terapia, son los cardiologistas, son los oncologistas. Entonces, hay que tener, por un lado, en cuenta la capacidad que tiene la medicina nuclear de aportar respuestas en las enfermedades que estos especialistas están trabajando. Por otro lado, hay que tener la disponibilidad de estos servicios para que sean prescriptos. O sea, creo que es más una cuestión de concientización de la clase médica y la disponibilización en los sistemas públicos de salud, sobre todo,
que de cuestiones específicas asociadas a la regulación. La regulación tiene sus preocupaciones, eh, hay retos regulatorios asociados en la parte de dosimetría, por ejemplo, los radiofármacos nuevos, los teranósticos, tienen que ser prescriptos no en términos de actividad, como tenemos hoy para el caso de iodoterapia, pero en términos de dosis para el órgano albo, órgano blanco. Entonces, en este caso, es, no es tan sencillo hacer la dosimetría del órgano. Hay toda una cuestión asociada y que se traduce en un reto regulatorio. Pero no creo que la mayor dificultad sea de la expansión de la medicina nuclear esté relacionada con la regulación. Perfecto. La tercera pregunta es del participante Giuseppe y la pregunta es, ¿ya existe tecnología para el seguimiento con geolocalización de radiofármacos? ¿Cómo está la legislación Seguimiento de de geolocalización de radiofármacos? geolocalización. Sí, 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 sí. En este caso, generalmente los bultos asociados al transporte tiene un equipo de geolocalización o los coches. También los coches, hay una reglamentación en el caso de Brasil específica que se requiere la geolocalización de los coches para hacer el transporte. En algunos casos, yo creo que no en el transporte de radiofármacos, pero en transporte de fuentes para radiografía industrial, sí está disponibilizando ya eh, GPS en los bultos. Entonces, en los coches, hoy un requisito de Brasil. En los bultos, la tecnología está disponible, pero es algo que efectivamente se está avanzando. Perfecto, doctor Ricardo. Antes de terminar la presentación, nos gustaría solicitarle a todos los participantes que están asistiendo el día de hoy que activen sus cámaras, por favor, para que podamos tomarnos una foto. Y en cuanto eso va aconteciendo, en cuanto los participantes van activando las cámaras, pues nada, doctor Ricardo, agradecerle en nombre de todo el equipo de Hacka Power, sinceramente por su tiempo, su disposición y por compartir con nosotros su vasto conocimiento y experiencia referente al tema. Su presentación nos permitió comprender de mejor manera la importancia de los marcos regulatorios internacionales para el desarrollo seguro y sostenible de la cadena productiva de radiofármacos. Entonces, en este orden de ideas, estamos seguros de que las reflexiones y enseñanzas compartidas el día de hoy serán de gran utilidad para nuestros participantes, no solo en el desarrollo de sus propuestas para la competencia, sino que también para la formación profesional, ¿cierto? Entonces ha sido un gran y un verdadero honor contar con su participación. Una vez más, agradecidos por el acompañarnos el día de hoy y bueno, esperamos tener la oportunidad de volver a colaborar en futuras actividades aquí en el Hacka Power, ¿cierto? Quién sabe, en otras ediciones o en las próximas, ¿cierto? Entonces, ay, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, time? Já dá para tirar foto? Eu vou parar de compartilhar aqui. Tá bom. Bom, para mim foi um prazer enorme. Nós estamos sempre à disposição. Temos outros especialistas que também, em várias áreas, que também podem colaborar, e vocês podem sempre contar conosco. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer ter você aqui hoje com um assunto realmente importante. Muitas vezes a gente deixa isso de lado durante os estudos, durante a elaboração de um projeto, mas é fundamental ter esse panorama em mente.
Muito obrigada. Obrigada a todos. Vale. Eu Boa já noite. tirei algumas Foi aí. Muito ótimo. obrigado, Obrigada, Patrícia. Ricardo. Muito bom mesmo, muito bom. Obrigada. Bom te ver, Patrícia. Também, saudades. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.